Charles Manson es uno de los íconos mórbidos más comentados de los últimos 100 años, aunque nunca mató a nadie. A menudo se le agrupa con los asesinos seriales más infames de los años 60 y 70. Con razón, el culto que formó, llamado La Familia, aterrorizó California a fines de los 60 por sus creencias insanas, vida poco convencional y mal liderazgo. La familia Manson cometió al menos 9 asesinatos y muchos otros crímenes, los cuales podrían haberse evitado en otra línea de tiempo. Charles Manson estaba destinado a otro legado. Es conocido que fue cantante y compositor en California. Esto rara vez se discute porque suele quedar opacado por sus otras actividades, pero eso no significa que la carrera de Manson fuera aburrida. Muchos subestiman lo cerca que estuve de triunfar en la música, lo cual es comprensible por el contexto. Al separar el arte del artista y analizar la música de Manson objetivamente, tenía talento convencional y casi lo logra varias veces. Si unas pocas cosas hubieran pasado diferente en su vida, lo veríamos de otra forma. Y es por esa razón que vamos a echar un vistazo a la extraña y bizarra carrera musical de Charles Manson y analizar quién era, qué hizo en el mundo de la música y lo que podría haber logrado. Charles Manson originalmente se llamaba sin nombre Maddox cuando nació el 13 de noviembre de 1934. Su madre de 16 años, Kathleen, lo cambió a Charles Maddox semanas después. Charles tuvo varias figuras paternas que influyeron en su comportamiento y estado mental. Su padre biológico, el coronel Scott Henderson, era un estafador local que Charles probablemente nunca conoció. Cuando supo que Kathleen estaba embarazada, dijo que debía irse por el ejército, pero nunca volvió. Después se supo que coronel era un nombre, no una profesión. Al darse cuenta, Kathleen se casó con William Eugene Manson en agosto de 1934, pocos meses antes del nacimiento de Charles. Esta relación no funcionaría porque Kathleen bebía mucho y se emborrachaba con su hermano Luther. En 1937, William se hartó y pidió el divorcio. Charles mantuvo su apellido. No se sabe mucho más sobre esta relación, salvo que fue breve e inestable. Es difícil saber qué impacto tuvo William en Charles. Una cosa es segura: Kathleen volvió a estar sola y así seguiría hasta que ella y su hermano Luther fueron arrestados en agosto de 1939 por robo a mano armada. Fueron sentenciados a 5 y 10 años. Charles, con 4 años, no tenía relación con su padre biológico, carecía de figura paterna y su madre, alcohólica, estaba en prisión. Esto tuvo un fuerte impacto psicológico en Charles, cuyos efectos se notaron pronto por su conducta traviesa y antisocial en la infancia. Charles se mudaría con sus tíos Bill y Glenna Thomas al pueblo de McMaken, Virginia Occidental, y ahí causaría todo tipo de problemas, incluyendo un intento real de quitarle la vida a su prima Joan. Más tarde afirmaría que fue en defensa propia. Charles mintió mucho desde joven. En 1942, su madre obtuvo libertad condicional y él regresó con ella. Ella seguiría bebiendo y cometiendo muchos delitos que la meterían en problemas. Esto influyó en el joven Charles Manson, quien empezó a delinquir desde muy joven. Incluían pequeños robos, violencia y especialmente ausentismo escolar. Manson no solo faltaba a clases, también huía de casa seguido, dormía bajo puentes en el bosque y hacía lo que fuera para huir de su difícil vida en casa. Asistía a una estricta escuela católica y lo enviaban a instituciones juveniles y escuelas de reforma. Manson era enviado a escuelas estrictas, sufría abusos, huía, cometía delitos y lo trasladaban a otra escuela, entrando en un círculo vicioso, que posiblemente era aún más estricta. Este ciclo continuó durante algunos años hasta que fue trasladado a una prisión en octubre de 1951, concluyendo así la mayor parte de su adolescencia con un final abrupto y perturbador. Todo esto es información bastante conocida y lo ha sido durante décadas, pero parte de ella es relativamente nueva y proviene de un libro escrito en 2013 llamado Manson: La vida y los tiempos de Charles Manson por Jeff Gwynne. Gwynne entrevistó a personas que ofrecieron nuevas perspectivas sobre la crianza de Manson, como su prima Joan y amigos de la infancia. Desafortunadamente, muchas de estas entrevistas y perspectivas pasan por alto su trasfondo musical,
y es difícil saber si realmente existía uno. Sabemos cuándo aprendió a tocar la guitarra, una historia en la que pronto entraremos, y sabemos que los Beatles fueron, posiblemente, su mayor influencia musical, pero no sabemos quién lo influenció antes de eso. Es completamente posible que Manson simplemente haya sido un caso tardío en cuanto a la música, y que haya encontrado su amor por ella más adelante en la vida, lo cual es extraño. Pero dado su crianza tan loca, realmente no es tan descabellado. De cualquier manera, Manson encontraría la música de una forma u otra. Estaba en un punto extraño de su vida, un joven con una infancia problemática que estaba a punto de pasar la siguiente década entrando y saliendo de prisión. Curiosamente, en prisión fue donde perfeccionó sus habilidades musicales. Manson salió de la prisión en la que estaba después de que su tía convenciera a las autoridades de dejarlo vivir con ella. La idea era que Charles viviera ahí y que encontrara trabajo. En febrero de 1952, Manson debía ir a una reunión de libertad condicional, pero la idea no duró mucho. Un mes antes, agredió sexualmente a un joven con cuchillo y luego fue enviado a un reformatorio federal en Virginia. Ahí siguió delinquiendo, por lo que lo trasladaron a un reformatorio de máxima seguridad en Ohio. Fue liberado por buena conducta en verano de 1954 y 6 meses después se casó con Rosalia Willis, con quien tuvo un hijo en 1956. Manson no estuvo en el nacimiento de su hijo porque meses antes, Rosalia y Carlos robaron un auto y manejaron de Ohio a Los Ángeles. Tras faltar a otra cita de libertad condicional por robo de auto, Manson recibió 3 años en Terminal Island, California. Ha estado de un lugar a otro. Carlos estaba siendo enviado de prisión en prisión, de estado en estado, y seguía involucrándose en actividades criminales una y otra vez. No se veía un final para estos crímenes, pero algo importante ocurrió en medio de la locura. Carlos Manson ya estaba en California. No solo eso, sino que su madre, su esposa y su hijo también vivían juntos en Los Ángeles, y Manson ahora tenía una razón para quedarse. Rosalia se mudó con otro hombre y Manson intentó escapar de prisión en respuesta. Falló y le dieron 5 años de libertad condicional, y en 1958 Rosalia se divorció de Charles. La locura continuó. En 1959 recibió una sentencia suspendida de 10 años por falsificar un cheque. Ese año se casó con Leona Candy Stevens, quien le ayudó a conseguir la sentencia suspendida al solicitarlo a la Junta de Libertad Condicional. Stevens estaba totalmente enamorada de Manson. Un año después, en 1960, Manson llevó a Stevens y a otra mujer a Nuevo México, donde básicamente se convirtió en proxeneta e intentó vender a estas mujeres en las calles. Esto no era una fuente de ingresos muy viable, y después de que la policía interrogó a Manson sobre esto, él intentó desaparecer, sospechando que la investigación seguía en curso, lo cual era cierto. Fue arrestado otra vez y tuvo que cumplir la sentencia suspendida de 10 años. Mencioné antes que Manson perfeccionó sus habilidades musicales en prisión, y acabamos de hablar de toda una década llena de crímenes y locura, sin mencionar la música ni una sola vez. Y eso es porque simplemente no había música. Manson realmente no había mostrado ningún interés musical en ese tiempo, al menos si lo hizo. No hay mucha documentación al respecto, y definitivamente no hay música que lo demuestre. Pero esta condena de 10 años fue distinta. Manson finalmente tomó una guitarra y tuvo uno de los maestros más extraños que puedas imaginar. En julio de 1961, Manson fue transferido de la cárcel del condado de Los Ángeles a la penitenciaría de los Estados Unidos en Washington. Ahí conoció a un aliado inesperado clave para los esfuerzos musicales de Manson. Este hombre era Alvin Creepy Karpis. Nacido en 1907, Alvin Creepy Karpis fue un gángster de la época de la Gran Depresión, que en la década de 1930 lideró una pequeña pero increíblemente peligrosa banda conocida como la banda Barker Karpis. Cofundó el grupo con Fred Barker. Este grupo, con una red de unas 25 personas, cometió numerosos crímenes como secuestros, robos y asesinatos a principios de los años 30, y el FBI estaba increíblemente decidido a detener a esta banda. Tanto así que Karpis se convirtió en el enemigo público número 1. Es uno de solo 4 criminales en la historia de Estados Unidos con esta etiqueta, y el único capturado vivo al ser arrestado por Keith Edgar Hoover, director del FBI. Sentenciado a cadena perpetua, pasó 26 años en Alcatraz, siendo la condena más larga en la historia de esa prisión.
Tras Alcatraz, Karpis fue trasladado a la penitenciaría de la isla McNeil en abril de 1962, donde conoció a Charles Manson. Karpis sintió lástima por Charles tras oír su pasado y decidió enseñarle guitarra. Lo contó en su autobiografía de 1980. Este chico se me acerca para pedirme clases de música. Quiere aprender a tocar la guitarra y convertirse en una estrella de la música. El pequeño Charlie es tan flojo y desganado que dudo que dedique el tiempo necesario para aprender. El joven pasó toda su vida en instituciones, orfanatos, reformatorios y finalmente una prisión federal. Su madre, una prostituta, nunca estuvo cerca para cuidarlo. Decido que es momento de que alguien haga algo por él, y para mi sorpresa aprende rápido. Tiene voz agradable y personalidad simpática. Es muy dócil y tranquilo. Como convicto, nunca dice palabras duras ni se involucra en discusiones. Es sorprendente que Manson aprendiera guitarra de uno de los criminales más peligrosos de la historia de Estados Unidos, especialmente considerando en qué se convirtió Manson. Sin importar quién le enseñó, el resultado fue igual. Charles Manson aprendió guitarra de adulto. Por suerte, aprendía rápido y tenía talento como vocalista, lo que le permitió crear su música. También poseía carisma y confianza. Le dijo a Karpis que sería más grande que los Beatles, algo que puede sonar delirante, pero considerando su situación desesperada, en realidad parecía que tenía un poco de esperanza y que tal vez buscaría algo más grande y mejor que una vida de crimen. Por supuesto, sabemos que esto no sucedió. En 1966 fue devuelto a Terminal Island y Leona Stevens se divorció de Charles durante su condena. Es posible que se sintiera institucionalizado tras pasar más de la mitad de su vida en prisión. Con solo 32 años, él pidió quedarse en prisión, pero fue rechazado, y en 1967 Manson fue liberado. De hecho, logró mantenerse fuera de prisión durante aproximadamente 2 años esta vez. Pero eso no fue porque fuera un hombre inocente. En esos 2 años cometió los peores crímenes de su vida. Y creó un grupo que utilizó como instrumento para esos crímenes, un grupo conocido como la familia Manson. La creación de la familia Manson se ha relatado muchas veces. Aunque influyó en la música de Charles Manson, no fue su principal inspiración. Por eso seremos breves. Tras salir de prisión, Manson se mudó a San Francisco y vivió con Mary Brunner, de 23 años, al inicio de su relación. Manson quiso convencer a Brunner de que varias mujeres vivieran con ellos, pero a Brunner no le agradó la idea al principio. Pero eventualmente, gracias a la naturaleza manipuladora de Manson, logró convencerla de hacerlo. Y pronto la pareja vivía en un departamento bastante pequeño con otras 18 mujeres. El grupo comenzaría a venerar y seguir a Charles. Así comenzó su familia, y Manson aprovechó el fenómeno social conocido como el verano del amor a su favor. El verano del amor fue cuando unas 100,000 personas se mudaron a un distrito de San Francisco, convirtiéndolo en un centro clave de la subcultura hippie en los años 60. Manson aprovechó esto para consolidarse como gurú local, con un grupo de seguidores atentos a sus palabras. Eventualmente Manson y estos nuevos seguidores dejarían San Francisco y vagarían por lugares como el estado de Washington, México y el suroeste de Estados Unidos. En abril de 1968, Manson tuvo un hijo con Mary Brunner. Y unos meses después, el grupo regresó a Los Ángeles, donde finalmente encontrarían un hogar algo estable que estaba siendo rentado, nada menos que por Dennis Wilson, el baterista de una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, The Beach Boys. En la primavera de 1968, Wilson conducía por Malibú y recogió a 2 mujeres que hacían autostop. Las llevó a su casa en Sunset Boulevard, oeste de Los Ángeles, y luego fue a una sesión de grabación. Cuando regresó, fue recibido por un hombre extraño en su entrada. Este hombre, por supuesto, era Charles Manson. Wilson entró a su casa y vio unas 12 personas, casi todas mujeres jóvenes. Wilson, intrigado y fascinado por Manson, les permitió quedarse. Manson nuevamente usó su carisma y manipulación para lograr lo que quería, pero esta vez hizo algo que la mayoría creería imposible. Pasó de vagar por el suroeste de Estados Unidos con sus seguidores a convivir con uno de los artistas más exitosos de Hollywood. En los años 60, los Beach Boys estaban en la cima. Habían lanzado 9 álbumes en el top 10 y vendido millones de discos. En 1968, cuando Wilson conoció a Manson,
su éxito había bajado, pero seguían siendo reconocidos y relevantes. La improbable amistad de Manson con Wilson pudo haberle dado el mismo trato, pero terminó siendo conocido por otra razón totalmente distinta. Aún así, es fascinante mirar atrás y ver lo cerca que realmente estuvo de la fama. Charles Manson y Dennis Wilson se volvieron amigos rápido. Charles admiraba a Dennis por ser fan de los Beach Boys y deseaba sus logros. A Dennis le atraía el estilo de vida de Manson. En una entrevista con Rave, lo llamó el mago por su energía carismática y extraña. Bebían, usaban drogas y conversaban horas, mientras los seguidores de Manson eran sus sirvientes. Naturalmente, los dos empezaron a tocar música juntos, e incluso formaron una especie de colaboración. Escribían música juntos de manera constante. Algunas canciones llegarían a grabarse, y Manson parecía haber encontrado su rumbo colaborando y aportando a los Beach Boys. Wilson en realidad habló sobre esto en una entrevista que dio en diciembre de 1968 para Record Mirror. El artículo escrito por David Griffiths se tituló Vivo con 17 chicas. Esto fue antes de los crímenes y Denise ya había mencionado a Manson por su cuenta. Hablando de Charles, mencionó que su madre era prostituta, su padre gángster y él entró al crimen, pero al conocerlo vi que tenía grandes ideas musicales. Ahora escribimos juntos. Es tonto en partes, pero acepto y he aprendido de su enfoque. Esto demostraba que Manson participaba mucho en el proceso creativo y no era solo una idea exagerada tras los asesinatos, sino que existía desde el inicio. Tras leer la entrevista, me interesó aprender más sobre el enfoque poco convencional de Dennis Wilson. Después de todo, Manson tenía un conjunto de habilidades relativamente limitado, y era difícil imaginarlo manteniéndose al nivel de Wilson desde un punto de vista convencional, pero probablemente eso fue lo que hizo que la colaboración funcionara. Manson era esencialmente una incógnita, completamente ignorante de los entresijos de la industria discográfica, y por lo tanto pudo aportar una perspectiva fresca y única al proceso creativo. Curiosamente, no descubrí mucho sobre el proceso de Manson a través de una entrevista con Wilson, sino más bien por medio de otra gran estrella que también tuvo una interacción con Manson. Neil Young visitaba ocasionalmente la casa de Dennis Wilson cuando la familia vivía ahí. Durante ese tiempo tuvo un par de encuentros interesantes con Charles y, al hablar de uno de esos encuentros, Young afirma lo siguiente. Al poco tiempo llegó un tipo, tomó mi guitarra y tocó varias canciones. Se llamaba Charlie, era amigo de las chicas y ahora de Dennis. Sus canciones eran improvisaciones que nunca repetía igual. Parecido a Dylan, pero era difícil captar un mensaje claro, aunque las canciones fascinaban. Era muy bueno. No es la única vez que el estilo de Manson se describió como improvisado o poco convencional. A veces era un soplo de aire fresco. Manson impresionaba a todos. Young quedó tan impactado que intentó conseguirle un contrato discográfico, pero no lo logró. También le regaló una motocicleta, un hecho que mencionaría de manera casual en entrevistas futuras, pero desafortunadamente no daría muchos detalles al respecto. Aún así, demuestra el talento musical de Manson y era momento de mostrarlo al mundo. Grabó varias canciones en el estudio casero de Brian Wilson que nunca se lanzaron oficialmente. Después escribió Cease to Exist, canción que los Beach Boys grabaron y lanzaron como Never Learn Not to Love. Manson no recibió crédito. En vez de eso le dieron dinero y otra motocicleta, pero no fue suficiente. Manson quería un contrato discográfico propio. Buscaba el éxito de Dennis Wilson y Neil Young, pero no era paciente. Aunque Wilson presentó a Manson con promotores y productores, estas reuniones no lograron nada. Manson quería impresionar especialmente a Terry Melcher, un amigo de Wilson y también un productor destacado de Columbia Records. En la mente de Manson, él ya había hecho lo suficiente y quería la recompensa adecuada por su trabajo. Pero, comprensiblemente, Melcher estaba interesado, pero era cauteloso respecto a trabajar con Charles. Su carácter atrevido también causó el fin de su relación con Dennis Wilson. Existen muchos relatos contradictorios sobre cómo terminó. Hay momentos clave como cuando Manson amenazó con un cuchillo a un ingeniero durante la grabación. Otro momento es cuando Wilson le contó a Manson que la canción que él había escrito fue utilizada en el último álbum de los Beach Boys y que le habían hecho algunos cambios a la canción. Charles le mostró una bala a Denise y le dijo que pensara en sus hijos y en su seguridad, lo que supuestamente hizo que Denise lo golpeara.
Muchas de estas historias provienen de relatos de segunda mano, así que es difícil distinguir la realidad de la ficción. Pero de cualquier manera, el resultado fue el mismo. Denise se separó de Charles y la familia se mudó al rancho Spawn, un antiguo rancho de películas de George Spawn. Charles lo convenció de permitir que su secta se mudara ahí sin pagar renta, a cambio de trabajo y otros favores. A pesar de todo, Charles seguía persiguiendo su sueño y Terry Welcher aún mostraba interés en trabajar con él. Le dio a Charles una audición, pero no se sabe mucho sobre lo que ocurrió ahí. Pero en un artículo del New York Times en 1970 citan un testimonio de Welcher donde él afirma lo siguiente: no me impresionó lo suficiente para querer hacer un disco. Veía a Manson como alguien promedio. Tras la audición, Welcher seguía interesado en filmar sobre Manson y su familia. Pero mientras estaba en Spawn Ranch, Welcher vio a Charles pelearse con un doble de acción borracho y posteriormente dejó de filmar. Suena algo familiar de todos modos. Welcher ya había acabado con Manson, igual que Dennis Wilson. Parecía que el sueño había muerto tras los elogios y promesas. Manson básicamente fracasó. Tal vez podría haber cambiado su forma de ser y hecho más contactos, subido la escalera que tan desesperadamente quería escalar y conseguir ese contrato discográfico con el que había soñado durante años. Todos sabemos cómo termina esto. No fue una historia de redención, sino de carnicería y probablemente venganza. Cuando Terry Melcher todavía tenía algo de interés en trabajar con Manson, se reunió con él en su casa. La dirección era 150 Celio Drive y esta sería la casa donde ocurrió el crimen más brutal que la familia Manson jamás cometió. Eso ni siquiera hace falta decirlo, pero la familia Manson no era un grupo de hippies despreocupados y felices. Eran fieles a Manson y lo adoraban como un dios. Obedecían todo lo que decía, lo que los llevó a la ruina. Manson ordenó a sus seguidores matar a quien estuviera en esa dirección. 4 de sus seguidores, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel, fueron a esa dirección y mataron a un hombre llamado Steven Parent, quien estaba saliendo de la casa. Luego entraron al lugar y procedieron a matar a todos los que estaban adentro. Las víctimas fueron Jay Sebring, Wojciech Frykowski, Abigail Folger y la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Terry Welcher ya no estaba, se había mudado meses antes. Y aunque mucha gente especuló que matar a Welcher era el objetivo principal de este ataque, probablemente esto no era cierto. Tex Watson y Mark Lindsay, ex compañero de cuarto de Terry, dijeron que Manson sabía que Welcher ya no vivía ahí y solo era una dirección conocida para enviar a su familia. Esto también fue probablemente una advertencia para Terry Melcher. Susan Watkins, una de las asesinas, dijo que el acto fue para infundirle miedo, porque Terry nos había dado su palabra sobre algunas cosas y nunca las cumplió. Es posible que Manson tuviera un motivo oculto. Quizá quería asustar a Melcher para que, por miedo, le diera a Charles un contrato de grabación. Quizá Manson aún tenía algo de esperanza en que todo saldría bien y lograría el éxito, aunque su camino no fuera convencional. Pero esto simplemente no sucedió, y la familia Manson incluso continuó su ola de asesinatos después de los asesinatos de Tate. Manson estaba molesto porque los 4 asesinos se pusieron nerviosos al matar a sus víctimas. Así que un día después llevó a esos 4 asesinos y a otros 2 miembros de la familia a dar una vuelta para mostrarles cómo se hacía. Esa noche la familia asesinó brutalmente a Lino y Rosemary LaBianca, sumando 7 víctimas y un bebé no nacido. En solo 24 horas la familia Manson no fue detenida durante meses, e incluso parecía que se saldrían con la suya. A finales de agosto, 3 semanas después de que se cometieran estos asesinatos, el Departamento de Policía de Los Ángeles publicó un informe en el que afirmaba que todas sus pistas no habían llevado a nada. Descartaron vínculo entre los homicidios de Tate y LaBianca y formaron equipos separados para cada caso. Si la familia Manson simplemente se hubiera mantenido al margen durante unos meses o incluso se hubiera ido de California, entonces es muy posible que hubieran salido impunes de estos crímenes, al menos por algunos años. Pero siguieron operando desde el rancho Spawn y cometiendo delitos como robo de autos, asaltos y otro asesinato. Esta vez Donald Che fue la víctima, el doble de acción mencionado anteriormente con quien Manson había tenido una pelea. Vivía en el rancho con su familia y trabajaba como peón para George Spawn. Al principio estuvieron tranquilos unas semanas, pero luego surgieron tensiones. Shea fue asesinado el 26 de agosto de 1969
cuando Manson pensó que él lo había delatado a la policía por los crímenes de Tate. Esto nunca pasó y seguramente fue una excusa, pues Manson ya tenía motivos para no querer a Shea, pero la usó para convencer a la familia de matarlo. Estaba claro que, aunque en ese momento no estaban siendo investigados por los asesinatos de Tate LaBianca, Manson seguía tan paranoico como siempre, y esta paranoia eventualmente lo llevaría a su caída. Cuando los investigadores vincularon crímenes similares en la zona con la familia Manson, aunque les llevó tiempo. La familia fue detenida el 1 de diciembre de 1969 y a partir de ahí se descubrieron huellas dactilares, se encontraron las armas que se usaron en los asesinatos y se hicieron confesiones. Al ver todas las pruebas que finalmente encontraron, en realidad sorprende que haya tomado tanto tiempo procesar a la familia. Al principio no tenían pruebas. La situación se aclaró tras los arrestos. En el verano de 1971 comenzó el juicio y la fiscalía tenía un testigo clave que ayudó a encarcelar a los asesinos y a Manson. Linda Kasabian estuvo presente la noche de los asesinatos, pero solo hizo guardia y no mató a nadie. De hecho, ella apenas estaba teniendo muchas dudas sobre su papel en la familia y por razones obvias le tenía terror a Manson, tanto que huyó del rancho Spahn 2 días después de los asesinatos. Después se entregó, arrestaron a la familia y ella aceptó testificar contra ellos, ¿no? Este testimonio duró 18 días y a menudo se ha citado como una de las principales razones por las que la familia Manson fue condenada. El 25 de enero de 1971, un jurado declaró culpables a todos los acusados. Así concluyó todo. La familia, especialmente Manson, se volvió infame ante el público el último año. Charles quería ser un músico amado y respetado. En cambio, él era el villano nacional, símbolo del mal y recordado por las peores razones. Curiosamente, tuvimos que esperar hasta que Manson estuviera encerrado para poder escuchar algo de su música. Phil Kaufman, productor musical que conoció a Manson en prisión y vivió con él, reunió $3,000 y lanzó el álbum Lie, The Love and Terror Cult. Es un álbum de 14 canciones de Charles Manson grabadas entre 1967 y 1968. Es crudo, poco convencional y tiene momentos interesantes. Comenzaba con Look at Your Game Girl, la canción más popular de Manson por mucho, una canción que era más animada y más coherente que la mayoría de las otras canciones del álbum. Era sorprendentemente alegre, aunque algunas de las letras tenían matices oscuros. El álbum tendría algunos momentos más con un tono algo positivo, como las canciones Home is Where Your Heart Is y Arkansas. Pero canciones como Mechanical Man, I'll Never Say Never to Always y Big Iron Door tenían letras mucho más oscuras. Esto generó un contraste interesante y nunca sabías qué esperar en la siguiente canción. El álbum fluía bien y era un decente disco de folk psicodélico. No creo que hubiera tenido tanto éxito sin la gran controversia que lo rodeó. Como puedes notar, algunas de estas canciones, o al menos las letras, fueron inventadas en el momento, ya que él tenía la tendencia de divagar sobre una infinidad de temas. Aún así, había potencial. Y tal vez si Manson hubiera tenido las herramientas adecuadas para hacer música más pulida y coherente, podría haber hecho un álbum que lo hubiera impulsado al éxito. Manson siguió lanzando música desde prisión, pero estas grabaciones eran menos pulidas y poco comentadas. Como su primer álbum, la mayoría de estas canciones pasaron desapercibidas. Madsen y su culto sí tendrían gran impacto cultural, sobre todo en la música, pero esto tenía poco que ver con el trabajo grabado y más con la oscura imagen de la familia Manson. La banda inglesa Kasabian tomó su nombre de Linda Kasabian y alcanzó gran éxito en Reino Unido. Marilyn Manson, polémico rockero, combinó los nombres de Marilyn Monroe y Charles Manson y se volvió uno de los mayores exponentes del metal industrial en décadas recientes. Y el grupo electroindustrial Spahn Ranch se nombró así por la casa en la que vivía la familia Manson. El nombre de Manson aparece en muchas canciones, sus temas han sido versionados por grandes músicos y su imagen se ha usado o citado frecuentemente. Así que sí, Manson y la leyenda que rodea su vida tuvieron un impacto significativo en el mundo de la música y, de alguna manera, posiblemente lo cambiaron para siempre. Pero tuvo más que ver con lo loco que era, no con su música. Charles Manson murió en prisión el 19 de noviembre de 2017 a los 83 años por paro cardíaco, y claramente no fue recordado por su música.
La historia de Charles Manson y sus intentos de entrar al mundo musical es casi increíble. Aprendió guitarra de uno de los hombres más buscados de EEUU. Escribió para los Beach Boys y vivió meses con uno de ellos. Neil Young lo comparó con Bob Dylan y se reunió con productores, representantes de sellos y figuras influyentes de la industria. A pesar de todo, fracasó. Manipuló para alcanzar grandes posiciones. Pero cuando debía aprovechar oportunidades, actuaba erráticamente o con violencia y las desperdiciaba. Él era su peor enemigo y sus tendencias autodestructivas lo llevaron a un camino sangriento casi inevitable. Mucha gente menciona la crianza de Manson como una razón para sus tendencias violentas, pero cuando se trata de sus esfuerzos musicales, no había nadie a quien culpar por su fracaso, excepto a él mismo. No fue culpa de Dennis Wilson, Terry Welcher ni de su madre. Charles Manson fue el único que se impidió triunfar en la música. La gente te ve hoy, 20 años después, y todavía no tiene idea de quién eres realmente. Dime quién eres en una frase. No soy nadie. No soy nadie. Soy un vagabundo, un trotamundos. Soy un vagón de tren, una fuerza imparable y un corredor nato. Si te acercas demasiado a mí. Eso es todo por este episodio de Músicos Macabros. Gracias por vernos. Les dejo aquí abajo el enlace al documento de Charles Manson. Ahí encuentran fuentes, artículos, libros y todo lo que usé para este video. Dejaré un enlace a la lista de reproducción llamada Charles Manson, donde encontrarán música que escucho y relacionada con esta historia. Síganme en Twitter o Instagram como Activerg321 y en mi canal de Burke321, ahí estaré cuando no esté aquí. Obviamente toma mucho más tiempo hacer este tipo de videos, así que no estaré tan activo en este canal. Una vez más, muchas gracias a Rich Wallets por patrocinar este video. De verdad lo aprecio mucho y nos vemos en el próximo episodio de Músicos Macabros.